David, adelante. Buenas noches a todos. Gracias, Daniel. Buenas noches a mis compañeros, a mis docentes y a todas las personas que el día de hoy asisten al webinar. En la noche de hoy, entonces, les voy a hablar acerca del vidrio bioactivo, qué es y cuál es su uso en infección ósea. Eh, Muy bien. Entonces, los objetivos que tengo para la noche de hoy y que quiero compartir con ustedes es conocer acerca de la historia del vidrio bioactivo, comprender su mecanismo de acción frente a las infecciones óseas y consolidación, determinar las indicaciones precisas para su uso, conocer los factores de mal pronóstico para el uso del vidrio bioactivo y establecer similitudes y diferencias entre otros sustitutos óseos al momento de la toma de decisiones cuando nos enfrentemos a una infección ósea. Para empezar entonces y que todos empecemos a hablar el mismo idioma, vamos a hacer unas pocas definiciones en las cuales primeramente el sustituto óseo se describe entonces que son injertos minerales o sintéticos que sustituyen a los biológicos. Tienen propiedades osteoconductoras y poca reacción alergénica. La osteoconducción es una capacidad de un tejido que tiene reabsorción gradual desde los márgenes a través de la matriz que sea implantada. La osteoinducción es una capacidad del material que nosotros implantemos para reclutar células pluripotenciales o que tenga células pluripotenciales y transformar las células indiferenciadas en osteoblastos y de esta forma motivar la consolidación ósea. Y como tal, el vidrio bioactivo va a ser entonces un sustituto óseo sintético de composición mineral con características osteoconductoras. A pesar de que el vidrio bioactivo, digámoslo de esta forma, se viene hablando recientemente, el uso cada vez es más popular, el descubrimiento de este nos tenemos que ir, o la publicación del primer artículo hasta 1959, donde el doctor Larry Hench, el cual pues ya desafortunadamente falleció, empieza a estudiar a los pacientes con defectos en la consolidación usando el vidrio bioactivo. Sin embargo, su uso, digámoslo de esta forma, no fue tan popular hasta los últimos tiempos, debido a que constantemente ha tenido variaciones en su composición mineral y que cada vez, pues como las investigaciones son exhaustivas, utilizan mucha tecnología, su costo ha sido pues históricamente elevado, pero como les quiero decir, no es algo pues nuevo y que tiene ya varios años en el mercado. Y a pesar de que no es como tal un fármaco, tiene un mecanismo de acción particular y bien definido, y está basado en formas minerales y en la intervención de los cationes, principalmente sodio, calcio, fósforo y el sílice, el cual cuando va a adoptar unos enlaces covalentes junto con el oxígeno, va a formar un compuesto que se llama el silanol. Y yo quiero en este momento que ese nombre se nos quede porque ese es, llevándolo al término de medicamentos, el principio activo del vidrio bioactivo, el silanol. Luego de esto, el silanol va a sufrir una condensación y va a adoptar como una estructura tipo gel o gel-like, lo pueden encontrar en los artículos, lo cual va a ayudar a que tanto lo- las- los iones de calcio y de fosfato se precipiten y a partir de esta capa es donde se va a formar la hidroxiapatita, como lo vemos en esta gráfica. Entonces voy a activar aquí un segundo el puntero. Listo. Entonces tenemos que en la superficie donde nosotros apliquemos el vidrio bioactivo se van a empezar a liberar esos cationes. Ese efecto sinérgico de los cationes va a incrementar un aumento en el pH del ambiente en el cual nosotros lo vamos a aplicar. Esto tiene importancia a nivel cuando se van a relacionar con las bacterias o en el momento que lo apliquemos en una infección, debido a que esto va a entorpecer la replicación bacteriana. Ahora, devolviéndonos un poquito a fisiología, pues a medida que nosotros aumentamos los cationes, la presión osmótica va a aumentar y eso va a traer tanto suero, sangre y con la sangre y el suero factores proinflamatorios y citoquinas para tratar de diluir pues esta carga de cationes
y eso pues nos va a ayudar también a inhibir el crecimiento bacteriano y a formar o ayudar a la consolidación ósea. Sin embargo, es la precipitación del calcio y el fósforo, como lo vimos anteriormente, la que va a recubrir esa capa de gel que está compuesta a partir del silanol, y allí es donde va a empezar a cristalizarse la hidroxiapatita y a formarse esta. Entonces, una vez tenemos más o menos eso claro, los procesos de angiogénesis, también quiero hacer una salvedad acá, fueron descritos por primera vez por el doctor Davy en el 2005. La angiogénesis como tal ha sido descrita en experimentos in vitro. Sin embargo, ha sido difícil establecer bien la ruta de la angiogénesis en los procedimientos in vivo o en estudios in vivo. Así que la descripción de la angiogénesis se encuentra principalmente en este tipo de estudios, la cual está dada por la llegada al lugar donde nosotros apliquemos el vidrio de todos los factores proinflamatorios. Entonces, las propiedades antibacterianas que tiene el vidrio bioactivo inicialmente es el aumento del pH alcalino, lo cual va a crear un entorno agresivo para la replicación bacteriana o para la mitosis bacteriana. Y toda esa concentración de cationes también va a ocasionar un daño en las bombas de recambio iónico a nivel de la pared celular. En la gráfica que ustedes pueden ver a la derecha, vemos inicialmente la estructura del vidrio bioactivo, y en la gráfica B nos presentan una colonia de E. coli en este caso. Cuando la E. coli empieza a tener contacto con el vidrio bioactivo, todo ese intercambio catiónico, en este caso, va a ocasionar un daño en la pared celular de la bacteria, y esto va a ocasionar a la muerte bacteriana. Sin embargo, pues esto es, digámoslo de esta forma, guiado por microscopía electrónica, y estas dos son las principales vías que están en contra, pues, de la replicación bacteriana. Sin embargo, el vidrio bioactivo no es mágico y no funciona solo. Y una de las ideas que tiene que quedar clara de esta presentación es que el vidrio bioactivo no es útil como monoterapia, y no podemos dejarle nuestro trabajo al vidrio. Antes de pensar en vidrio, nosotros debemos de realizar un desbridamiento efectivo que nos deje todos nuestros bordes limpios, y esto tiene que contar con que haya una resección de todas las cicatrices, fístulas, cuerpos extraños y contaminación macroscópica. Inclusive es común de pronto cuando uno entra a un primer desbridamiento y encuentra un hueso desvitalizado, que uno no se atreva de pronto a realizar una resección ósea, quitar hueso muerto, porque esperemos a ver qué pasa, ya hicimos el desbridamiento, apoyémonos con el infectólogo. Sin embargo, es importante perder ese miedo, quitar toda la parte que esté como secuestro, porque dejarlo ahí es perpetuar la infección. Y sea vidrio, o sea antibiótico, o sea lo que coloquemos, no vamos a tener un buen resultado. Los implantes lo dejo por último interrogado, ya que esto va a depender, como lo hemos visto en otras charlas, de varios factores. ¿Qué tan estable está nuestro material? ¿Hace cuánto lo colocamos? De pronto, si es un paciente crónico y ya tenemos un microorganismo identificado, ¿qué posibilidades tiene ese microorganismo de crear un biofilm? Entonces, el retiro del implante va a estar guiado por ese tipo de consideraciones, siempre a tener en cuenta. La idea es que nosotros dejemos un segmento óseo en el cual tengamos un signo de paprika positivo, como se ve en la imagen, el cual nos habla de vitalidad ósea, y dejar afuera todo el secuestro óseo que nos esté invadiendo este espacio. Y es importante enfocar este desbridamiento de una forma radical. Inclusive en otras charlas hemos visto cómo adecuan el término un desbridamiento oncológico en los desbridamientos de trauma o de infecciones, ya que el INFORS, en su estudio del 2016, él comprueba cómo en los pacientes con infecciones que se utilice a vidrio, si se enfoca el paciente en un primer procedimiento o en un lavado de un procedimiento, tiene buenos resultados hasta en el 95% de los casos. Y él ha demostrado
cómo cuando los pacientes van a más de 2 procedimientos, tienen muy malos resultados, hasta en un 33%, que sería algo pues catastrófico en nuestros pacientes. Él entiende malos resultados como recidiva de infección o que haya exposición tanto del vidrio bioactivo o del segmento óseo, o que los pacientes queden con una secreción serosa crónica que se puede presentar en los pacientes con vidrio. Entonces, segundo mensaje importante, nuestro primer desbridamiento debe de ser enfocado como si fuera el último. Pero entonces, conociendo todo esto, y a pesar de que cada vez, cada año que pasa, se van aumentando los procedimientos reconstructivos, los procedimientos que llevamos hacia infecciones, nos van presentando muchos sustitutos óseos, y esos sustitutos óseos nos aumentan los costos de la cirugía. Debemos de tener claro qué es lo que vamos a utilizar y por qué. Cuando nosotros pensamos cuál es el sustituto que vamos a utilizar, debemos de tener claro a qué tipo de osteomielitis me estoy enfrentando, cuál es la región del hueso que está involucrada en la osteomielitis y cuál es el estado de los tejidos blandos de nuestros pacientes o del paciente que vamos a operar. Para que empecemos a hablar de esto, nos tenemos que volver un poquito al 2007, cuando Januvis y colaboraciones en el Journal Injury nos empiezan a presentar el concepto de diamante de la consolidación ósea, el cual está formado pues, por varias aristas en las cuales tenemos que en nuestro ambiente haya unas células osteogénicas adecuadas, que tengamos ciertos andamios o ciertas estructuras que nos ayuden a la osteoconducción de la consolidación que queremos, que tengamos factores de crecimiento adecuados y que le proporcionemos a nuestro paciente, a la fractura o a la infección que nos estemos enfrentando, un ambiente mecánico adecuado para la consolidación y la curación de la infección. Vamos a entender entonces un ambiente mecánico adecuado en el caso de no ocasionar la inestabilidad al paciente, o si el paciente está fracturado, que tenga una estabilidad adecuada para este foco de fractura. Sin embargo, en el 2016, Lo y sus colaboradores le añaden 2 factores al concepto de diamante de Januvis, que son la presencia de células proinflamatorias o inflamatorias y el estado vascular de estos pacientes. 2 factores que indudablemente le faltaban al concepto de diamante y para nada despreciables. Entonces, nos enfrentamos al paciente con en este caso, con una osteomielitis. Queremos utilizar un sustituto, en este caso el vidrio bioactivo. Tenemos que clasificar inmediatamente al paciente con la clasificación de Sierra-Mayer, que previamente también fue explicada. Entonces, los estudios con vidrio bioactivo han sido enfocados en pacientes con Sierra-Mayer clasificación 3 y estadio 4, porque es claro, como se ve en la imagen, y esta imagen pues es a propósito que se las traigo porque vemos una imagen de una osteomielitis, básicamente de unos cambios medulares con unas corticales en buen estado. Y pues ustedes se podrían imaginar cuánto vidrio bioactivo necesitaríamos para manejar una panosteomielitis de fémur. O sea, sería algo irrisorio, además de que para este tipo de panosteomielitis o osteomielitis medulares, clasificación Sierra-Mayer 1, pues tenemos otras opciones, reavivar el canal, dispositivos de irrigación e inspiración. Entonces, como tal, los estudios de vidrio bioactivo están localizados para la clasificación Sierra-Mayer 3 y 4, donde hay un daño localizado o un daño difuso en el cual pues está involucrada las corticales y también pues el tejido medular. Cuando nosotros hablando de vidrio bioactivo nos vamos a la pirámide de estudios epidemiológicos, encontramos que estudios fuertes hay muy pocos. En la literatura hay 2 revisiones sistemáticas grandes. Esta primera, realizada en el 2015 por el doctor Jean-Charles Auregan, en el cual nos habla de la importancia del cubrimiento de estos pacientes, y uno de los resultados más importantes que él habla en su revisión sistemática es cómo los pacientes a los que se les aplica vidrio bioactivo y necesitan un cubrimiento con un colgajo, tienen un peor pronóstico que los que tienen un cierre primario sin necesidad de colgajo y los tejidos blandos están bien.
Él entiende entonces malos resultados como una reactivación de la infección, un riesgo como de una secreción serosa persistente, y él también identifica que cuando los pacientes van a este tipo de procedimientos hay una falla de parte de nosotros los cirujanos cuando vamos a cuantificar la cantidad de vidrio bioactivo que necesitamos. Él logra en su estudio entonces eh, comprobar cómo siempre nos quedamos un poquito corticos en la cuantificación del vidrio bioactivo que solicitamos. Entonces esta imagen la traía también de este estudio y es como a los pacientes que se les rota el colgajo tienen una posibilidad mayor de una reactivación de la infección. La siguiente revisión sistemática que contra estudio grande en la literatura es del 2020, en el cual ellos reúnen 220 estudios, en los cuales hay 220 pacientes, perdón, en los cuales hay 5 estudios de cohortes, 5 estudios de casos y controles, un reporte de caso y un estudio comparativo retrospectivo. Y entonces miren cómo la calidad de los estudios con vidrio bioactivo pues no es tan fuerte. Y ellos encuentran que cosas clásicas del comportamiento de la osteomielitis en los pacientes, donde el estafilococo aureus sensible a meticilina es el más común que se encuentra en los pacientes. El uso de vidrio bioactivo siempre se usó en clasificaciones Sierra y Mader 3 y 4. Y como datos importantes, ellos encuentran un porcentaje de cura de los pacientes de hasta un 86%, para nada despreciable. De estos 220 pacientes, 24 pacientes recurrieron en infección hasta un seguimiento de 4 años y llama la atención que concuerda con el pasado, ya que de estos 24 pacientes, 10 de ellos habían requerido colgajo, casi el 50%. Entonces nos reafirma que los pacientes que requieren colgajos están expuestos a un mayor riesgo de reactivación de, de la infección. Y es importante también que ellos nos hacen énfasis en que el rol principal en el manejo de las infecciones óseas lo tiene el desbridamiento y el lavado. Nunca dejar, y el manejo interdisciplinario de los pacientes. Nunca dejarle al vidrio o al sustituto pues, que se use el trabajo de nosotros. Entonces, como vimos en estas revisiones grandes, la indicación del manejo con vidrio bioactivo está principalmente dado en defectos cavitarios, en Sierra y Mader 3 y 4, nunca usarlo como monoterapia, y el vidrio bioactivo tiene muy mal resultado en las osteomielitis Sierra y Mader 1. Entonces, no, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando se pide algún tipo de sustituto o algún tipo de material extra en la cirugía, hablemos específicamente esta vez del vidrio, nos dicen, doctor, tiene todo, pero no llegó el vidrio y tenemos este otro, o tenemos este otro sustituto que es casi lo mismo. Entonces, cuando se nos presenta esa situación, hay que tener claridad de las 3 preguntas que se vieron. ¿Qué es lo que quiero? ¿Con qué lo quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y a qué paciente me estoy enfrentando? Y es por eso que traigo este apartado en mi charla para que conozcamos algo de los otros sustitutos. Entonces, en el caso del sulfato cálcico, también ha sido conocido como el yeso de Parilla, que allá pues fue creado, tiene propiedades osteoconductivas. Sin embargo, la fuerza en las cuales puede soportar sus corticales es 7 veces menor que la del hueso normal. Su uso principal es como vehículo de antibióticos. Yo creo que también lo hemos utilizado cuando vamos a manejar pues, infecciones óseas localizadas. Y acá es importante hacer hincapié que los estudios están realmente con 2 medicamentos, que son la vancomicina en una dosis de 1 a 2 gramos y la gentamicina con dosis de 240 miligramos. Tiene una ventaja como vehículo de antibiótico en comparación con el polimetilmetacrilato, que también lo vamos a tocar, y es que en los estudios se ha mostrado que la liberación de antibiótico en el sulfato cálcico es más estable que en el cemento óseo. Y otra cosa a favor de él es que la reacción exotérmica a la cual que se produce es de 47 grados, menor a la que tiene el cemento óseo, como lo vamos a ver. En este trabajo
que es un trabajo comparativo también retrospectivo, en el cual comparan el manejo de los defectos óseos manejados con sulfato cálcico y vidrio bioactivo. Cuando ellos van a ver complicaciones en los pacientes, no hay diferencias significativas. Ellos definen entonces complicaciones como problemas con la herida, exposición de material o reactivación de la infección. Algo también importante a nivel del sulfato cálcico es que su absorción es de 4 a 12 semanas. Entonces, si de pronto uno dentro de su plan de seguimiento y quirúrgico necesita un seguimiento estricto del paciente, es importante, esta puede ser una buena opción debido pues a que en cuestión de 12 semanas puedes tener una visión de la radiografía un poco más clara que con otros sustitutos que se demore más el tiempo de reabsorción y que lo podamos ver bien en la radiografía, como es el caso del vidrio, en el cual los cambios pues, del vidrio pueden estar presentes hasta 2 años. Entonces eso es a tener en cuenta. El fosfato tricálcico ha sido un sustituto pues principalmente de características estructurales, usado también en defectos óseos, solamente con osteoconducción, no tiene propiedades osteoinductivas y comúnmente se asocia a hidroxiapatita para mejorar la integración al hueso. Este, a diferencia del anterior, tiene un tiempo de reabsorción mucho más prolongado de 6 o hasta 18 meses. Y llegando al polimetilmetacrilato, que es, por decirlo así, un caballito de batalla importante en nuestra práctica diaria, además de su uso pues, como espaciadores, sea en artroplastia o cuando nosotros queremos hacer un procedimiento en 2 tiempos tipo Masquelet que nos ayuda a crear nuestra membrana, es importante que sepamos que tiene una reacción exotérmica demasiado importante. Miren cómo, por ejemplo, con el sulfato cálcico esta reacción exotérmica era de 47 grados y esta es de 107 grados centígrados, casi el doble de la temperatura. Entonces, pues es importante la irrigación de cuando nosotros utilicemos el cemento. Es meramente su conductor. Y también nos sirve como vehículo de antibióticos. Yo creo que también todos lo hemos mezclado pues, con vancomicina, con gentamicina, dependiendo del aislamiento que tengamos, pero no está muy clara cómo es la liberación cuando lo mezclamos con el cemento. Entonces uno le puede quedar la duda, bueno, ¿qué tanto antibióticos se está liberando? ¿Es una liberación, digámoslo así, progresiva? ¿Se mantiene sobre el tiempo? ¿O simplemente tuvo un pico y bajó? La matriz ósea desmineralizada tiene una característica especial y es que es un preparado de tejido cadavérico. Este tejido cadavérico lo someten a una esterilización con unos ácidos, los cuales pues, van a disminuir pues, sus propiedades biológicas. Sin embargo, no la disminuyen del todo. Y esta matriz ósea puede quedar con bajas concentraciones de proteínas morfogenéticas y y de citoquinas proinflamatorias. Entonces no es raro que ustedes de pronto cuando se sienten a estudiar el tema encuentren que tienen propiedades osteoinductivas, pero su uso o su principal característica es de osteoconducción. Y esto puede variar dependiendo del proceso de cada banco de hueso el cual te esté proporcionando el sustituto. La proteína morfogenética cada vez pues, más en boga de todo el mundo, porque pues a diferencia de los otros, tiene propiedades osteoinductivas y es imposible acá acotar que la proteína morfogenética es algo que todos tenemos y es una parte muy importante del crecimiento óseo. Principalmente está pues en el mercado la 2, 4, 6, 7 y 9, con la salvedad de que la proteína morfogenética 2 y 7 son de origen bovino. Todavía pues no se ha logrado aislar con técnicas genéticas estas proteínas del ser humano. Sin embargo, pues el costo de la proteína morfogenética continúa siendo muy elevado. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver cómo todos los otros sustitutos tienen unas características osteoconductivas, cuando usted dentro de su plan esté resolviendo esas 3 preguntas que yo les dije al principio, piense que va a necesitar una osteoinducción, esta va a ser su indicación. Sin embargo, este trabajo, por ejemplo, muestra cómo el vidrio bioactivo se puede presentar como un inductor de proteínas morfogenética ósea del propio paciente.
Este es un seguimiento que hacen con estudios genéticos. Sin embargo, es un estudio en animales donde le hacen un corte a nivel del fémur y entonces empiezan a ver cómo la reparación, una vez aplicándole vidrio bioactivo y a otros cemento óseo, cómo se comportan las concentraciones de proteína morfogenética. Ellos pues llamativamente encuentran que de una forma significativamente, de una forma estadísticamente significativa, a las 4 semanas, la única proteína morfogenética que se aumenta con validez es la 2. Sin embargo, la proteína morfogenética 4 y la proteína morfogenética 7 no crean tanta diferencia en relación al polimetilmetacrilato. Por último, entonces, el vidrio bioactivo, pues, digámoslo así, es muy polivalente y hacia dónde vamos con el vidrio bioactivo. Y el vidrio bioactivo que se está empezando a utilizar también en artroplastia, con la salvedad de que han tenido varios inconvenientes, ya que el vidrio bioactivo, como lo vimos al principio, tiene la capacidad de reabsorberse. Cuando esas concentraciones de vidrio bioactivo son muy altas, han predispuesto aflojamientos del material a los 2 a 3 años, lo cual definitivamente es una catástrofe para el paciente. Y además de que el vidrio bioactivo también se está utilizando para recubrir los materiales a los que día a día nosotros estamos utilizando. Han encontrado que cuando el vidrio bioactivo lo recubren, lo recubren el material de acero con vidrio bioactivo, este previene la corrosión en lugares donde, digámoslo así, el aporte de oxígeno es poco. Con titanio han encontrado también cosas muy positivas como que el reclutamiento de las células proinflamatorias es el mayor y en materiales en cromo cobalto, digamos lo que también se utiliza como principalmente la reconstrucción de efectos acetabulares en artroplastia de cadera, la integración es mejor. A diferencia de las artroplastias, la cantidad de vidrio bioactivo para el manejo de los pacientes, digamos así, de trauma, de reconstrucción, cuando se recubren los materiales, está más establecido. Y se han encontrado que esa interfaz de hidroxiapatita que se produce entre el material, la hidroxiapatita y el segmento óseo previene infecciones. Como conclusiones entonces de la charla del día de hoy, el vidrio bioactivo pues cuenta con un mecanismo de acción novedoso frente a otros al tratamiento de las infecciones óseas. El efecto angiogénico está confirmado, pero solamente ha sido comprobado y bien descrito en estudios in vitro por aumento del factor de crecimiento endotelial 1. En estudios en vivo, yo creo que esa deuda está. El vidrio bioactivo no reemplaza el desbridamiento exhaustivo y manejo interdisciplinario de los pacientes. Puedo sonar un poco cansón con esto, pero no le dejemos el trabajo al vidrio bioactivo y enfoquemos nuestro primer lavado como si fuera el último. El vidrio bioactivo es un tratamiento que aún es costoso y que si nuestro primer lavado va a ser el último, tiene que ser el mejor para que ese paciente y a nosotros nos vaya bien. Se identifica en las cirugías secuenciales y el requerimiento de los colgajos como factores de riesgo para un mal desenlace de los pacientes. Y tenemos que utilizar el vidrio bioactivo en lo que la evidencia soporta su uso. En infección es en osteomelitis Chiari-Maher, estadios 3 y 4 y en defectos cavitarios. El injerto autólogo pues continúa siendo el estándar de oro dentro de su grupo, pues puesto que tiene todas las características osteogénicas a diferencia de los otros sustitutos. Y actualmente, desafortunadamente, pues contamos con una evidencia pobre frente al uso de vidrio bioactivo en infecciones óseas, por lo cual hasta el momento no hace parte de la primera línea del tratamiento para la osteomielitis. Muchas gracias a todos y bueno, espero pues los comentarios y preguntas que tengan.